Las Vegas es una de las ciudades más visitadas de los Estados Unidos. Solo en 2019 recibió un total de casi 43 millones de turistas. De estos, más de 6 millones fueron internacionales. Lo particular es que esta ciudad llena de luces, casinos, hoteles y atracciones está ubicada en medio de un desierto. Entonces, ¿cómo pudo crecer tanto teniendo en cuenta este lugar? ¿Por qué estar ubicada en medio de la nada fue precisamente una ventaja y cómo el crimen organizado impulsó su expansión? Las Vegas era un lugar poco prometedor. El desierto de Mojave, donde estaba ubicada, no era el territorio más acogedor, pero sí era un oasis con una enorme cantidad de nieve derretida que salía del monte Charleston y que iba a parar los acuíferos, los cuales creaban áreas verdes que contrastaban con el desierto. Esta geología única del Valle de Las Vegas la pondría en el mapa como una parada de descanso importante para los viajeros que se dirigían al oeste, a California para ser exactos. Sin embargo, su relevancia en la región aumentaría gracias a un hombre que lo cambiaría todo. Se trataba del senador estadounidense William Clark, quien era dueño de un ferrocarril que viajaba de Salt Lake City a Los Ángeles. Debido a la necesidad de agua de las locomotoras a vapor y de hacer reparaciones, Clark diseñó un punto de parada en el pequeño oasis de Las Vegas. Con la llegada del ferrocarril llegaron los primeros habitantes, y así fue como se estableció el pequeño pueblo en 1905. En esa época Las Vegas dependía casi por completo del ferrocarril. El pueblo funcionaba las 24 horas porque tenía que servir al ferrocarril y a los viajeros. La poca población vivía prácticamente en la anarquía, alejada de las grandes ciudades, y a pesar de que el juego y el licor estaban prohibidos por la ley estatal, los pequeños casinos seguían funcionando porque no había mucho interés por parte de las autoridades locales por hacer cumplir esa ley, y los funcionarios federales estaban en ciudades a varios días de distancia. Estas actividades eran muy populares entre los visitantes y la ciudad seguía creciendo, pero la vida en el desierto aún era difícil. En los veranos no había alivio para el calor, las casas eran más bien tiendas de campaña y no había ningún camino pavimentado, todo era tierra. Pero hubo un evento que le dio otro impulso a la pequeña ciudad a finales de la década de 1920, es decir, en plena Gran Depresión, cuando la tasa de desempleo en todo el país llegó al 25%. Pero en Las Vegas no habría crisis porque la firma en 1928 de uno de los mayores proyectos de ingeniería de Estados Unidos ya había generado muy buenas expectativas. Se trataba de lo que hoy se conoce como la represa Hoover, una enorme construcción para embalsar y controlar el río Colorado. Esto atrajo a la región miles de personas en busca de empleo y oportunidades. A los trabajadores pronto se les unieron cientos de miles de turistas que llegaban a ver las obras de la represa y a su vez visitaban la ciudad famosa por sus innovadores carteles de neón. En 1931, cuando comenzó la construcción del proyecto, el gobierno del estado de Nevada firmó dos leyes que serían esenciales para el negocio turístico de Las Vegas. La primera fue la flexibilización de las leyes de matrimonio y divorcio y la segunda fue la relegalización del juego. El crecimiento de Las Vegas como un destino turístico en el que abundaba todo tipo de vicios fomentó la expansión del crimen organizado por el que la ciudad sería famosa. De igual forma, fueron los dineros provenientes del bajo mundo los que permitieron la acelerada expansión de la ciudad. Los primeros casinos eran muy pequeños y solo contaban con algunas mesas, pero algunos inversionistas, al notar el aumento en la cantidad de turistas que estaban llegando, comenzaron a construir hoteles y casinos más grandes y más cómodos, incluyendo entretenimiento en vivo con los mejores artistas del momento. Uno de estos complejos turísticos se llamó el Flamingo. Sin embargo, durante la construcción hubo dificultades para financiar este ambicioso proyecto. Fue entonces cuando Meyer Lansky, el famoso jefe del crimen en Nueva York, se interesó por el proyecto. Su construcción contribuyó, por un lado, a que se abriera un mercado de hoteles más sofisticados, y por otro ayudó a crear lo que se convertiría una norma en Las Vegas, casinos financiados con dinero de dudosa procedencia. Y es que en ese tiempo los bancos tradicionales no solían prestar dinero para los casinos, por eso se financiaban por otros medios. En la década de 1950, Las Vegas vivió una oleada de aperturas de grandes hoteles como el Desert Inn, el Sahara, el Riviera, el Hacienda y el Tropicana. A medida que surgían más hoteles, la nueva conexión con California a través de la carretera interestatal y la construcción de un nuevo aeropuerto para aviones comerciales permitieron que más turistas tuvieran un acceso más fácil y rápido a Las Vegas. Años más tarde, los jefes estaban deseosos de abandonar el negocio, ya fuera por su avanzada edad o por temor a futuras investigaciones del gobierno a sus actividades. Justo en esa época se mudó un multimillonario a la ciudad. Su nombre era Howard Hughes, quien acababa de vender sus acciones de una aerolínea y era el que podía limpiar la imagen de Las Vegas. Y así fue como en unos cuantos años este señor les compró varios hoteles y casinos. Llegó un punto en el que Howard concentraba el 30% de los ingresos del juego de toda la ciudad, convirtiéndose en uno de los más poderosos de todo el estado de Nevada.
Aunque puede que no fuera su intención directa, estas compras ayudaron a reducir la influencia de algunas actividades mafiosas en Las Vegas. Las inversiones del multimillonario aportaron una imagen de legitimidad a la industria del juego, tanto que se aprobó una ley que eliminaba el requisito de que cada accionista de una empresa propietaria de un casino tuviera que tener licencia. Ahora las grandes empresas que cotizaban en bolsa podían invertir en los casinos de Las Vegas. Para la década de los 70, la ciudad se había convertido en un fenómeno de la cultura pop. Los casinos contrataban artistas de renombre como el mismo Elvis Presley, quien de 1969 a 1977 realizó más de 800 presentaciones en Las Vegas con todas las entradas vendidas, por lo cual se convirtió en un símbolo de la ciudad. Las Vegas se había posicionado como un destino obligado en todo el mundo. Ya los antiguos hoteles no eran suficientes. Había llegado el momento de los megahoteles, como el Mirage, el hotel más grande del mundo en esa época. Además de sus 3000 habitaciones, contaba con un bosque interior, cascadas y un volcán exterior. En pocos meses superó a la represa Hoover como el destino número 1 del estado de Nevada. Tras el éxito del Mirage, se construyó otro aún más grande, el MGM Grand Las Vegas, de 5000 habitaciones. Este ya entraba en otro nivel, lo cual incentivó la destrucción de antiguos hoteles para darle paso a otros nuevos. Los nuevos hoteles surgidos de la destrucción de otros se trataban de resorts fuertemente tematizados, con miles de habitaciones, máquinas de juego, teatro, ríos y capillas para bodas. De esta forma, Las Vegas se convertiría en un destino de lujo, especialmente para los adultos, donde podrían entretenerse y cumplir sus sueños más extravagantes. Incluso hubo un tiempo en el que se promocionó el turismo de familias con hijos, pero el resultado fue negativo, partiendo de que el presupuesto medio de cada visitante que viajaba sin hijos era mucho mayor al de los visitantes con hijos. Claro que no todo ha sido crecimiento para Las Vegas. En la gran recesión de 2008, varios proyectos de construcción tuvieron que ser suspendidos y otros quebraron. El desempleo alcanzó el 14%, pero nada comparado con la crisis económica originada por la pandemia en 2020. Hay que tener en cuenta que la economía de Las Vegas depende del turismo y de las convenciones de negocios, entonces no es extraño que haya sido una de las ciudades más afectadas. La tasa de desempleo del estado de Nevada para diciembre de 2020 fue la segunda más alta entre todos los estados, y en abril de 2020 la tasa de desempleo en Las Vegas fue el 34%, es decir que el mercado laboral de la ciudad fue sin duda uno de los más afectados entre las grandes ciudades. La esperanza de las autoridades está puesta en que las vacunas puedan restaurar la confianza de los visitantes y así la ciudad pueda retomar el rumbo. De la crisis financiera de 2008 logró recuperar sus niveles de empleo 9 años más tarde. La crisis de ahora es diferente, pero la poca diversificación de la industria probablemente obstaculicen la recuperación de la economía y el empleo. Hay quienes afirman que los viajes de ocio no recuperarán sus niveles hasta el 2022 y que los viajes de negocios no retomarán sus números previos hasta el 2024. ¿Podrá ser Las Vegas la misma de antes o ya perdió su ventaja desde hace muchos años? Hasta acá el video de hoy, gracias por llegar hasta el final y recuerda que puedes dejar tu opinión en los comentarios.